Hola, hola, pues bueno, voy a hacer este video para platicar con ustedes un poco acerca de esta película que se llama Don't Look Up, No Mires Arriba, que es de Netflix y que se estrenó apenas ahora hacia finales de diciembre, si no mal recuerdo. Y es esta película que está protagonizada por Jennifer Lawrence y por Leonardo DiCaprio, y bueno, por ahí tiene también a Jonah Hill y a Meryl Streep. Vamos, tiene a muchos buenos actores y actrices, hay un buen nivel de producción. Y la película ha generado bastante conversación en redes sociales, que pues bueno, es como el fenómeno que sucede con las películas que lanza Netflix, sobre todo en las que lanza en diciembre. Recordaremos que hace años atrás tuvimos esta otra película que también generó bastante conversación, que fue la de, no me acuerdo cómo se llama, una, no sé, de personas que creo que no podían, que tenían que andar siempre con los ojos vendados. En fin, bueno, no me acuerdo ahorita el nombre, pero pues bueno, en fin, las películas que lanza Netflix en diciembre generan bastante controversia. Pues están pensadas de esta manera, ¿no? Como para que las puedas ver con toda tu familia. ¿De qué trata la película de Don't Look Up? La película de Don't Look Up eh, básicamente trata de lo siguiente. Un par de científicos interpretados por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence descubren que un cometa va a hacer impacto con la Tierra y que en el momento en que haga impacto con la Tierra, pues nos va a poner en la madre, va a ponerle en la madre a toda la vida que hay, digamos, a toda la civilización. Entonces, este par de científicos pues quieren hablar de su descubrimiento, quieren dárselo a conocer a las autoridades, pues con tal de que se busque algún tipo de solución, que yo imagino que aquí obviamente lo que hay de por medio es como estas ideas que habitan en el imaginario colectivo de Armageddon, ¿no? De que viene algo a impactarse contra nosotros, entonces pues hay que ver la manera de colisionarlo, de destruirlo, con tal de que no haga impacto con nosotros. Entonces, pues bueno, este par de científicos consiguen una cita con Meryl Streep, que es la presidenta, y ella interpreta a la presidenta de Estados Unidos. Perdonando un poquito ronco, ando un poco mal de la garganta, que estuve enfermo en días pasados y todavía me ando recuperando. Entonces, pues bueno, ellos hablan con las autoridades, con Meryl Streep, pero la neta es que el gobierno no les hace mucho caso, ¿no? Como que se lo toman a juego y empiezan a decir como de que, ah, sí, pero ¿cuándo va a pasar en tal mes? Ah, ok, pues bueno, ya veremos después, no pasa nada, más bien ahorita nuestro problema son las futuras elecciones que se vienen y que tenemos que intentar ganarlas porque se quiere volver a reelegir Meryl Streep para presidenta de Estados Unidos. Y pues bueno, pues esto básicamente es lo que sucede. No le hacen caso, digamos, pues como de este mensaje que quieren dar a conocer. Y pues bueno, entonces ellos comienzan a buscar la forma de dar a conocer su descubrimiento a, pues a las personas en general, ¿no? Entonces van con periodistas, también van después, digamos, como que a un programa de televisión a hablar sobre todo esto. Pero algo que sucede es que nadie les hace mucho caso acerca de lo que están diciendo. La gente prefiere hablar de otras cosas antes que hablar acerca de este descubrimiento, ¿no? Es decir, a la gente le interesa más hablar sobre que los artistas en moda, que son parejas, se acaban de volver a reconciliar o que estaban peleados. A la gente le interesa más, digamos, temas como más mundanos que tengan que ver con el espectáculo, antes que poner atención a este tipo de descubrimientos o cosas que están tratando de decir la comunidad científica. Eh, la película, por supuesto, es una crítica y es una crítica que funciona a manera de sátira acerca de ciertas problemáticas que tenemos actualmente, ¿no? Y que tienen que ver muchas de estas, pues por ejemplo, con el fenómeno de la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Pues vamos, básicamente la posverdad es el hecho de que la posverdad la posverdad es como este fenómeno que acontece que tiene que ver con el hecho de que a la gente no le interesa tanto que la información o los datos que consume sean verdaderos,
sino que más bien lo que le interesa es que la información que le llegue y la que acepta tenga que ver con que hace match, con que embona con las creencias que esta persona posee. Por eso justamente se llama posverdad este fenómeno, ¿no? Es decir, a la gente no le interesa tanto la verdad, sino más bien el hecho de que aquello que yo estoy confrontando haga match, embone con las cosas que yo creo, con las cosas que a mí me interesan, ¿no? Es decir, vivimos, y es un fenómeno actual que tiene que ver con esto, ¿no? Hay un desprecio hacia la verdad por parte de mucha gente, no solamente de gente joven, sino gente de diferentes edades. Y justamente esto a su vez lo que termina por reproducir es todo esto de las fake news, ¿no? Es decir, hoy en día justamente tenemos una pandemia con relación a las fake news. Es muy fácil propagar noticias falsas, pero justamente es fácil propagarlas porque a mucha gente de pronto se encuentra con alguna nota y de pronto la nota hace match con ciertas ideas que uno ya posee, que esta persona posee, y a esta persona no le interesa comprobar o verificar si lo que se dice en esta nota es verdad, si hay una investigación seria de por medio o no, y lo que hace simplemente es compartirla, pues porque porque la nota que tiene enfrente hace match con las creencias personales que se tienen, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque al final de cuentas estos dos fenómenos son fenómenos muy actuales y muy fuertes, y la película de alguna manera juega un poco con este tipo hace una crítica pues más bien a cómo estamos deambulando continuamente con estos fenómenos, ¿no? Y que digamos es como muy claro. La película, claro, busca ser también o sea, busca, me parece que tender un paralelismo con ciertos fenómenos como el calentamiento global. Es decir, hoy en día sabemos que el calentamiento global es real, hay muchas investigaciones, hay muchas pruebas, sin embargo, eh, pareciera ser que a la gente nos vale madres un poco esto, ¿no? Es decir, por mucho que se nos habla acerca del calentamiento global, no lo tomamos en serio. Hay muchos políticos, por ejemplo, que ni siquiera creen que el calentamiento global sea real y que tratan de deslegitimar todas estas investigaciones que han presentado científicos alrededor del mundo con relación a esto, ¿no? No creen que sea verdadero. Y aun cuando haya muchos políticos que incluso acepten que hay un calentamiento global, eh, las políticas y las medidas que adoptan diferentes gobiernos en realidad no están enfrentando esta problemática como si fuera algo inminente y algo que nos debería de preocupar, porque al final de cuentas nos va a cargar la chingada en algún determinado momento, pues por el calentamiento global y por muchos otros problemas que tenemos. Sin embargo, estamos, por así decirlo, como divididos en estas dos posturas, ¿no? Por un lado tenemos gente que no cree en estas cosas, en muchísimos problemas, y por el otro lado hay gente que sí cree, pero que a pesar de que cree no se comportan frente a estos fenómenos como si fueran reales, eh, sino que más bien pareciera que es como dijéramos, ok, yo sé que va a pasar, pero no me va a pasar a mí o no voy a estar ahí para cuando esto suceda, ¿no? Es un poco como a veces estas percepciones que tenemos con relación a la muerte, ¿no? Es decir, sabemos que nos vamos a morir en algún momento, pero siempre hablamos o pensamos la muerte como algo lejano, ¿no? Como si de alguna manera dentro de nosotros habitara inconscientemente esta idea de que, ok, quizá a nosotros nos toque morirnos en algún punto, ¿no? Una superación de la muerte a través de la vida misma, ¿no? Que es esto que en el psicoanálisis se conocería como la pulsión de muerte, ¿no? Pero en fin, el mundo que vivimos y las sociedades que nos toca habitar se comportan de esta manera frente a este tipo de problemáticas, ¿no? Y justamente es lo que nosotros vemos en la película. Los científicos comienzan a hablar acerca de la inminencia acerca, perdón, de que es inminente que este cometa va a hacer impacto con la Tierra y que nos va a poner en la madre.
Pero por un lado hay gente que no le pone la suficiente atención, hay políticos que empiezan a decir no mires para arriba porque esto es como un engaño político por parte de nuestros adversarios que quieren hacerlos creer que nosotros estamos gobernando de manera incorrecta. Entonces no miren para arriba. Entonces es como esta contracampaña que se crea al interior de la película, ¿no? Porque los científicos están diciendo, hey, voltea a ver al cielo para que veas cómo hay algo que está cambiando y cómo cada vez es más perceptible que este cometa se viene acercando a nuestro planeta. Y obviamente todos estos políticos encabezados por Meryl Streep, que es la presidenta al interior de la película, dicen no mires para arriba, ¿no? Entonces es impresionante, ¿no? Cómo se generan ese tipo de discursividades en la película, pero justamente juegan un paralelismo con la vida real porque es la manera en la que así actúan también muchos políticos. En fin, es interesante, me parece, ver la manera en la que estas cosas son contrastadas o son puestas en la película, porque me parece que es de verdad muy similar a lo que tenemos, a ciertas problemáticas que tenemos en la vida real y a cómo nos confrontamos o a cómo las enfrentamos. La gente, me parece que estamos muchísimo más dados al espectáculo que a cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, nos aburre a veces temas que tengan que ver con la ciencia, con descubrimientos o con cosas que tengan que ver con el conocimiento fuerte, informado, crítico, ¿no? Y preferimos más bien pasar horas en el teléfono viendo TikToks de gente que baile o de gente que está bailando, gente que hace bromas, antes que buscar informarnos de una manera más crítica, ¿no? Y creo que también eso es algo que podemos ver en la película y que creo que también sí nos debería de preocupar cada vez más, ¿no? Porque por ahí una frase que Walter Benjamin dice al final de este ensayo suyo muy famoso, que es la obra de arte en la época de su reproducción mecánica, donde dice que las sociedades contemporáneas estamos dadas a... No recuerdo textual cómo lo dice, pero dice que estamos dadas a nuestra propia destrucción como si de un gozo estético se tratara, ¿no? Es decir, pareciera que un rasgo de las sociedades contemporáneas es que estamos alienados al mundo del espectáculo, ¿no? No nos interesan realmente enterarnos de otras cosas o de ciertas problemáticas, preferimos más bien distraernos todo el tiempo a través del espectáculo, ¿no? Y mucho de eso justamente es TikTok, antes era la televisión, bueno, sigue siendo la televisión, el cine, TikTok, Instagram, redes sociales, ¿no? Es decir, nos interesa más el espectáculo que cualquier otro tipo de cosa que pueda ser más profunda, ¿no? Por otro lado, también, digamos, en la película, me parece que alcanzan a hacer, digamos, como una crítica a todos estos multimillonarios, ¿no? Que existen en la actualidad, como lo es Jeff Bezos, como lo es Elon Musk, los cuales están enfrascados desde hace un tiempo en una carrera espacial, ¿no? Lo cual también es, digamos, como sorprendente, ¿no? Porque antes las carreras espaciales se jugaban entre países, ¿no? Teníamos viendo quién podía hacer alguna cosa primero, si Estados Unidos, si China, si la URSS, y hoy en día no se trata de un conflicto entre países, sino más bien un conflicto entre millonarios, ¿no? Que incluso muchos de ellos son del mismo país. ¿Quién va a hacer más cosas con relación al espacio, no? Jeff Bezos o Elon Musk. Y en fin, en la película se les hace una crítica porque también lo que tenemos ahí es, y esto es un spoiler, voy a decir algunos spoilers a continuación. En la película en un primer momento, o no en un primer momento, sino que va a haber un momento en el cual, el gobierno dice, ok, ya se habló de este descubrimiento, se hizo público, tenemos que hacer algo. Y entonces el gobierno va a mandar, digamos, como que unos cohetes o unas bombas o algo así por el estilo para que le pongan en la madre como este cometa que se viene acercando. Pero antes de que puedan hacer impacto, llega un personaje que es como un mega millonario a la Jeff Bezos, a la Elon Musk, habla con la presidenta y la convence de abortar la misión. Y la razón es sencilla, le dice que este cometa tiene ciertos materiales, ciertos minerales que ya son muy difíciles de conseguir en la Tierra,
pero que valen millones de dólares, ¿no? Entonces le dice, hey, güey, no lances esto, más bien lo que vamos a hacer es, hay que buscar la manera de expropiar estos minerales antes de ponerle en la madre al cometa para que nos podamos enriquecer y nos podamos enriquecer, pues, muchos involucrados. Y entonces la convence de desistir, de abortar, digamos, como este plan. Eh, y también es algo que sucede, digamos, como que mucho en la actualidad, me parece, ¿no? Es decir, tenemos allá afuera a todos estos megamillonarios de grandes corporaciones que dicen estar preocupadas por el planeta, por ciertas problemáticas que tenemos, problemáticas ambientales, problemáticas de calentamiento global, problemáticas con relación al agua, pero que mientras lo dicen y o adoptan pequeñas medidas al interior de sus negocios para verse más eco-friendly ante las personas, ante los consumidores, siguen poniéndole, digamos, como que en la madre, pues, como al planeta, ¿no? Es decir, es como Coca-Cola, ¿no? Que de pronto puede decir, ok, voy a reforestar no sé cuántas hectáreas de bosque al año, ¿no? Ajá, güey, pero ¿a cuántas hectáreas le pones realmente, digamos, como que al año, en la madre al año, con tal de poder fabricar todos tus productos? Es decir, cuánta agua terminas por dañar. Es decir, esto que tú estás intentando reparar solamente es una mínima reparación del daño que tú estás haciendo. Y ese es un problema que tenemos también en la actualidad y que también es fuerte y que también tenemos que comprender. Mucha de esta gente que tiene mucho dinero se ha revestido como humanamente y socialmente, por la realidad es que siguen poniéndole en la madre al planeta con tal de enriquecerse. No es como decir, sí, voy a enriquecerme más y todo lo que pueda, pero también resulta un poco estúpido, ¿no? Porque es decir, ¿y qué chingado vas a hacer con toda esta riqueza si el planeta no existe, ¿no? Y que claro que también dentro de todo esto es que también hay una gran preocupación justamente de estos millonarios por buscar la forma de salir del planeta Tierra, ¿no? Pero es una locura pensar en todo este tipo de cosas y justamente es algo que también vemos como crítica en esta película de Don't Look Up, que bueno, como se habrán dado cuenta, me gusta, es decir, no jamás diría que es una de mis películas favoritas, pero creo que es una película que vale la pena verla porque nos da material para poder discutir ciertas problemáticas que son necesarias, ¿no? Y otra justamente de las problemáticas que me gustaría discutir sobre la película que se expone ahí es, como recordarán, en un primer momento en la película, cuando los científicos Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio intentan explicar lo que acaban de descubrir a diferentes personas, no logran hacerlo, no logran hacer el delivery del mensaje, ¿no? De su descubrimiento, y la gente como que se empieza a sentir como de que ya, güey, dime qué pedo pasó, ¿no? También cuando van a la tele, o sea, cuando hablan con la presidenta no lo logran hacer, cuando se intentan explicar a otra persona tampoco, cuando están en la televisión tampoco. Y esto es importante porque me parece que habría que entender también y aceptar que mucha de la gente que se dedica o que está en la academia o realizando investigaciones, a veces fallan justamente en el proceso de comunicar lo que han investigado, lo que han descubierto. No saben justamente cómo comunicar este mensaje de una forma óptima, de una forma que cualquier persona pueda comprender lo que se está diciendo, lo que están tratando de informar. Es un problema actual que tenemos, ¿no? Y que justamente por eso, digamos, creo que lo ponen de la manera en la que lo ponen. Y en la película, como recordarán, el que termina siendo aceptado como científico para poder hablar acerca de toda esta problemática va a terminar siendo Leonardo DiCaprio. Pero termina siendo Leonardo DiCaprio no porque sea bueno ejecutando el delivery del mensaje, sino más bien porque para ciertas personas termina siendo guapo al interior de la película, o justamente esta chica con la que después sale, que es la conductora de este programa de televisión, lo encuentra guapo, ¿no? Es decir,
es la razón por la que él termina siendo el encargado o el rostro de dar esta comunicación relacionada a los planes que se están proponiendo para tratar de ponerle en algún determinado momento en la madre a este cometa que viene, ¿no? Pero esto justamente tiene que ver con algo que sucede hoy en día, y que creo que he dicho mucho que sucede mucho hoy en día, me disculparán ustedes, pero es como en muchas ocasiones nos importa más. Por ahí justamente salió un artículo en The Guardian, que no recuerdo cómo se llamaba, pero iba sobre esta película, ¿no? Y decía, y en este artículo el autor empieza diciendo algo como de que en las sociedades contemporáneas a veces nos importa más el cómo se dicen las cosas que lo que nos están diciendo. No puede ser que nos estén diciendo algo que sea verdadero, pero si nos lo dicen de una manera que quizá no nos agrada, o el tono de voz no es el que más nos satisface, o la persona no es guapa, no le ponemos atención. Y claro que este es un súper problema que tenemos, porque no puede ser posible que prefiramos, que prefiramos otras cosas antes que el mensaje, que el contenido, que la información. No es decir, porque creo que hoy en día justamente le damos, y vamos, esto es muy visible incluso, digamos, como al interior de redes sociales como TikTok. La gente que más followers tiene es la gente que es guapa, o la gente que tiene una gran voz. Y la gente se deja ir con esto, ¿no? Con la forma más que con el contenido. Y esto es terrible, pero justamente me parece que es un síntoma del hecho de que somos sociedades del espectáculo, que estamos demasiado acostumbradas a pasar por toda... a mí me gusta llamarlo burocracia del espectáculo. ¿Por qué lo llamo burocracia del espectáculo? Porque pareciera que hoy en día todo tiene que pasar por el espectáculo, y si no pasa por el espectáculo, entonces pareciera ser que no estamos dispuestos a consumirlos, ¿no? Es decir, incluso hoy la educación, es decir, a nosotros como profesores nos piden que delante del aula seamos súper hiper creativos y que hagamos uso de miles de herramientas y de tecnología. Y ojo, no es que esté de acuerdo, o sea, claro que estoy de acuerdo con hacer, con bajar el discurso, con hacer las cosas entendibles, con hacer dinámica la clase entendible, pero pareciera ser que hay un pequeño, o que hay una pequeña distancia entre eso y tratar de hacer de la educación un espectáculo. Y me parece que hay ciertos peligros que se corren cuando uno quiere pasar todo por el espectáculo, porque todo puede pasar por espectáculo, es decir, todo se puede presentar como espectáculo. Y también otro problema es, ¿y qué si no se presenta como espectáculo? Si no se presenta como espectáculo, ya no le vamos a hacer caso, no lo vamos a consumir, aun cuando sea de ayuda. Este es un gran problema que tenemos y que de verdad deberíamos de atender. Si bien por un lado es cierto que muchos académicos, científicos, científicas no disponen de esta habilidad comunicativa para poder hacer llegar sus descubrimientos a las masas, por decirlo de esta manera, también creo que nosotros como sociedad, como espectadores, como consumidores, tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad me parece que tiene que ver con el hecho de no solamente quedarnos con la forma, con el hecho de si la persona es blanca, atractiva, guapa, si el tono de voz que tiene es chingón, si habla con palabras que se escuchan mamadoras. No deberíamos de quedarnos con eso, sino que creo que también nosotros tenemos la responsabilidad como espectadores y espectadoras de ser más críticos, y no quedarnos solamente con la superficie, sino tratar de ser críticos, tratar de informarnos más, porque si solamente nos quedamos con esto otro, vamos a estar en lo superficial, y quizá probablemente nos estamos perdiendo de mucha información que es valiosa, y no va a ser culpa de la otra persona que no sabe comunicar, sino me parece que ya sería como una culpa compartida. Sí, aquella persona no sabe comunicar de la mejor manera, pero también yo me he vuelto un huevón no logro que no logro tener la capacidad de poner atención al discurso que me están presentando simplemente porque no es atractivo, ¿no? Es decir,
tenemos que ser más críticos con relación a esto, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Es decir, claro que a veces leer nos puede proporcionar información sobre diferentes temas. Eh, pero quizá justamente leer no es lo más atractivo, ni lo más emocionante, ni lo más espectacular para muchas personas. Eh, pero pues bueno, ¿no? O sea, ni pedo, ¿no? Hay ocasiones en las que si quiero enterarme de algo, pues quizá tengo que dejar un rato el teléfono, quizá no salir un ratito, o dejar a un lado un videojuego, con tal de centrarme media hora leyendo un artículo, un libro, y de ahí voy a poder extraer información, ¿no? Entonces, por eso lo decía, ¿no? Quizá no todo tiene que pesar, no todo tiene que pasar por la burocracia del espectáculo, ¿no? Pero para justamente combatir a esto, o mejor dicho, una forma de hacerlo es hacerlo de manera individual y propia, ¿no? Es decir, buscar nosotros también la manera de tratar de informarnos más críticamente y no depender justamente como esta superficialidad, ¿no? Eh, en fin, creo que hay más cosas que podría decir sobre la película y seguramente las podría decir, pero en este momento ya no se me vienen a la mente. Entonces, pues bueno, además de que ya voy a llegar a la media hora y no quería hacer un video tan grande, quería hacerlo un poco más pequeño, pero pues bueno, esto es algo que voy a comenzar a hacer, voy a comenzar a utilizar más mi canal de YouTube, entonces voy a tratar de ir subiendo 1 o 2 videos a la semana, tendré que poner todavía un día. Me costó trabajo grabar este video en el sentido de decir, ok, ya me voy a sentar y lo voy a grabar. Entonces, pues bueno, porque no estoy acostumbrado a esto, me choca hablarle a la cámara, decir, aunque subo videos en TikTok, la verdad es que no es algo que yo diga, ah, wow, lo quiero hacer. Pero pues bueno, me lo han pedido por ahí, entonces voy a comenzar a subir videos hablando quizá algunas cositas de filosofía de vez en cuando, quizá hablando acerca también de películas que vaya viendo y dando como la opinión que tengo. Voy a hacer, yo creo que el próximo que voy a hacerlo sobre la nueva película de Matrix, hablando de la saga de Matrix y de la nueva, que es una película que a mucha gente no le gustó, pero en lo personal a mí me gustó mucho porque creo que es una película que retoma de nueva cuenta la filosofía al interior de la saga, ¿no? Pero pues bueno, si les gustó el video, suscríbanse, denle like y todas esas cosas que dicen los youtubers. Y pues bueno, déjenme por ahí sus comentarios, síganme también en Instagram, en Twitter, @ferobustos. Y pues bueno, saludos y nos estamos viendo próximamente por acá.